Buenos días, soy el profesor Wilder Hilario Bartolo, profesor del área de comunicación. El tema de hoy que trataremos es el poema y el verso. La literatura es el arte por el cual se expresa la belleza a través de la palabra hablada o escrita. Existen muchos textos literarios, tales como las novelas, los poemas, los cuentos y las obras teatrales. Dentro de la literatura encontramos un lenguaje literario. Los textos literarios utilizan un lenguaje cuidado, lleno de belleza y de recursos expresivos que lo diferencian del lenguaje común que empleamos a diario. Son muchos los temas que encontramos en la literatura, pero los más frecuentes son 1. El amor, 2. La libertad, 3. Los viajes, 4. El paso del tiempo, 5. La naturaleza. Las obras literarias pueden estar escritas en prosa y verso. Prosa. Se escribe en todo el reglón. No presenta ritmo ni musicalidad. Está estructurado en párrafos y esto en oraciones. La entonación está determinada por los signos de puntuación, como por ejemplo tenemos novelas, cuentos, crónicas, etc. Verso. Se escribe en líneas cortas. Tiene ritmo y musicalidad. Está estructurado en estrofas y estos en versos. La entonación está determinada por las pausas internas, así como por ejemplo la poesía. El poema es un texto literario escrito en verso, organizado en estrofas. El verso considera el estudio de la métrica, de la rima y el ritmo. El poema expresa sentimientos, emociones, pensamientos del poeta. El verso es una serie de palabras cuyo orden produce un efecto rítmico que se caracteriza por agruparse en estrofa de 2 o más versos. El verso se conforma por la métrica, el ritmo y la rima. La métrica que se refiere al número de sílabas que tiene un verso, considerando las licencias poéticas y la ley del acento. Las licencias poéticas son la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. La ley del acento: si son palabras agudas, se aumenta, quiere decir +1. Graves ni se quita ni se aumenta. Si son esdrújulas y sobresdrújulas, se resta, es decir, -1. Recordemos que las licencias poéticas son opcionales. En cambio, la ley del acento son obligatorios. El ritmo, que consiste en la distribución de los acentos que dan el efecto musical al verso. La rima es la semejanza de sonidos en la última vocal acentuada en la terminación del verso. Se clasifica en rima consonante y rima sonante. Rima consonante es si riman las vocales y las consonantes. Ejemplo: en colores sonoros suspendidos, oyen los ojos, miran los oídos. Rima sonante es si riman solo las vocales. Año de nieves, año de bienes. Licencias poéticas. Sinalefa. Consiste en formar una única sílaba con la última de una palabra que termine por vocal y la primera de la siguiente que empiece por vocal. Observemos en el ejemplo donde dice que y un se han juntado. Igualmente en la palabra de y en la palabra avena encontramos la primera sílaba a
que esas dos también se están juntando. Diéresis consiste en dividir en dos sílabas las vocales que deberían ir en una sola porque forman diptongo, y a veces viene indicada por el poeta con el signo la diéresis. Tenemos, por ejemplo, en la palabra insaciable, en la sílaba cia, tenemos ahí diptongo. Entonces, ahí el poeta está separando. Sinéresis consiste en lo contrario de la diéresis, es decir, en la unión para formar una sílaba métrica de dos vocales contiguas que no forman diptongo en el interior de una palabra. Nosotros vemos en la palabra reas, ¿no? Ahí, por ejemplo, se deben separar por regla gramatical, pero como es una licencia poética, re y as se han juntado para hacer una sola sílaba. Tipos de versos: versos de arte menor y versos de arte mayor. Si la sílaba métrica acaba en dos sílabas, se le va a denominar bisílabos. Si la sílaba métrica de 3 sílabas es, se llama trisílabos. Si es de 4, tetrasílabos. Si es de 5, pentasílabos. Si es de 6, hexasílabos. Si es de 7, heptasílabos. Si es de 8, octosílabos. Todos ellos son versos de arte menor. Los versos de arte mayor empieza de 9 a más sílabas. Si la sílaba métrica acaba en 9, se llama eneasílabo. Si la sílaba métrica acaba en 10, se llama decasílabos. Si la sílaba métrica acaba en 11 sílabas, será endecasílabos. Si es en 12, se denominará docasílabos. Si es en 13, tridecasílabos. Si es 14, alejandrino. Ahora apreciamos una estrofa donde dice: un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dice que es soneto. Burlando van los 3 delante. Tenemos aquí una estrofa con 4 versos. Lo primero que debemos hacer es separar las sílabas reales. En el primer verso tenemos 12, en el segundo verso tenemos 14, asimismo en el tercero tenemos 12 y en el cuarto tenemos 11. Recuerda que las licencias poéticas son opcionales. Recuerda, la ley de los acentos son obligatorios. Por ejemplo, en la palabra violante, la mayor fuerza está en lan. Entonces es una palabra grave. Quiere decir que ni se quita ni se aumenta. En la palabra del segundo verso, aprieto, prie, también es una palabra grave. Entonces quiere decir que ni se quita ni se aumenta. Asimismo, en la palabra soneto, de igual manera, es palabra grave, porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Y delante, de igual manera. Ahora, en el primer verso estamos utilizando una sinalefa, ¿no? Recuerda que es la unión de una vocal final con una vocal inicial. Donde dice da y a, es una sola licencia poética. Entonces, yo considero menos 1. Entonces será 12 menos 1, 11. En el segundo verso voy a utilizar 3 sinalefas. En que, en es 1. Me y 2. To y en son 3. Por eso está ahí menos 3. 14 menos 3 es 11. Y en el tercer verso voy a utilizar una sinalefa que e y es. Entonces 12 menos 1 es 11. Y en el último verso no quiero utilizar ningún tipo de licencias. Entonces lo consigno 0. Sería 11. La sílaba métrica entonces es endecasílabos. Y es de rima consonante cruzada. Recordemos que la rima consonante quiere decir que va a terminar en una consonante o en una vocal.
Por ejemplo, violante, lan, está una consonante y una vocal. Se considera con la letra mayúscula A. Aprieto está en la R y en la I y en la E. Entonces quiere decir que es B. Soneto, N y E. Y delante. Igualmente está la L, la A y la E. A eso se le llama rima consonante abrazada. Gracias.